Cuidado esta partida porque no solo es muy interesante, sino que las negras juegan una partidaza y tiene un final muy pero que muy inesperado, así que atentos a esto. Bueno, la partida empieza con D4, las negras juegan caballo F6, C4 y E6, ¿no? Planteando, pues si las blancas juegan caballo C3, alfil B4 y la defensa ninfo-india. Algo que normalmente las blancas pues suelen querer evitar, no es una defensa que tiene buena fama para las negras y tiene buenas estadísticas, por eso mucha gente de blancas juega caballo F3, de manera que ahora alfil B4 pues ya no entrarías en una ninfo-india. Johan continúa con D5 y tras caballo C3 y C5 hemos entrado primero en un gambito de dama, ¿no? Cuando estábamos aquí, y tras caballo C3 y C5 hemos entrado en una defensa semi-tarrasch. Aquí el blanco tiene dos opciones realmente, que es jugar con E3 o jugar directamente con C por D5, ¿vale? Jugando con E3, pues bueno, simplemente el blanco de momento mantiene la tensión en el centro, no toca ninguno de estos peones para ver si el negro se define o cuál es el plan del negro antes de decidir. Aún así, la línea principal y lo que se jugó en la partida es la jugada C por D5. Aquí las negras continuaron con E por D5, que esta sí que no es la línea principal, la verdad es que lo más típico y con bastante diferencia es la jugada caballo por D5, ¿vale? Pero aquí decidió continuar con E por D5, que también es una jugada muy pero que muy válida. Las blancas continúan con G3 y B6, una idea súper interesante y que de hecho yo la verdad es que no la había visto casi nunca, es muy extraña. Lo más típico en esta posición es caballo C6, si no me equivoco, si estoy mirando aquí el libro, sí, caballo C6 es la línea principal. Normalmente pues alfil G2, alfil E7, las blancas y las negras se enrocan y se llega a este tipo de posiciones y el alfil suele salir pues por alguna casilla de esta diagonal, pero en este caso al jugar B6, una jugada súper interesante, la idea es fianchetar por B7, ¿no? Y vamos a ver cuál es la idea del negro porque vais a ver que consigue una posición muy pero que muy buena. Alfil G2, alfil B7, enroque, alfil E7, todas jugadas de desarrollo súper normales y ahora caballo E5. El blanco se lanza a cuchillo, fijaros, mejora su pieza, la centraliza y ya empieza a poner cierta presión sobre el peón de D5. ¿Vale? Así que el blanco no esconde sus cartas. Las negras juegan en roque corto, por supuesto, completando el desarrollo. Y ahora alfil E3, una jugada un poco, la verdad, curiosa. Cuando la vi al principio no la acababa de entender y supongo que lo que quería aquí el jugador de blancas, entiendo, es, por aquí lo normal, ¿no? Lo que uno primero pensaría sería una jugada como, yo primero que pensé, sería una jugada como alfil G5, una jugada como alfil F4, además apoyando el caballo D5, ¿vale? Pero alfil E3 es una jugada muy curiosa y entiendo que lo que quiere el blanco es sobreproteger el peón de D4, es decir, de alguna manera que las negras nunca le jueguen C por D4 y este peón quede indefenso, ¿no? Y así, pues por ejemplo, poder liberar la dama hacia C2. Pero claro, realmente las negras jamás van a querer hacer C por D4, porque tras alfil por D4, por ejemplo, fijaros en esta estructura de peones, las negras se van a quedar con un peón aislado en D5, un peón débil, ¿vale? Un peón que va a ser fácilmente atacado. Además, y esto ya es línea de máquina, es muy curioso porque aquí las blancas tienen una jugada muy interesante y un poco antinatural, que es la jugada D por C5. Y es una jugada muy curiosa porque dices, ostras, esta jugada sí que no tiene mucho sentido porque las negras juegan B por C5 y se están quedando bien, pero B por C5 es un error, porque las blancas podrían jugar dama B3, amenazando el alfil, pues no van a poder defenderlo todo, ¿vale? Van a tener que jugar, por ejemplo, dama C8 y va a caer el peón de D5. Por tanto, las negras se verían obligadas a jugar alfil por C5 y se han quedado con el peón aislado. Y ahora alfil G5 de gratis y las blancas estarían muchísimo, pero muchísimo mejor. ¿Vale? Así que, bueno, una jugada un poco rara, que supongo que en una partida rápida pues no estaba a ocurrir, pero una lenta quizá, ¿no? Pero bueno, las blancas juegan alfil E3 y torre 8, una jugada natural que mejora la posición de la torre, la trae una columna abierta, pero bueno, quizá, no sé, se podría haber ahorrado, básicamente porque normalmente, fijaros, cuando vuestro oponente da un caballazo aquí como en E5, va a estar amenazando F7. Entonces, bueno, en general, si tú mueves la torre a 8, no va a pasar nada, pero quizá en un futuro pueda haber alguna amenaza y el peón de F7 queda más debilitado. Entonces, siempre que hagas esta jugada hay que ir con cuidadito, ¿vale? Aún así, torre 8 no es un problema, es una jugada correcta. Quizá hubiera sido mejor jugar ya que C6 que D7 para completar el desarrollo y atacar sobre todo la mejor pieza del blanco, que es este caballo de D5. Pero bueno, no pasa nada. Torre 8, dama de 2 y ahora sí que las negras juegan caballo de 7, poniendo presión sobre D5, caballo por y dama por. Fijaros que ahora las blancas se han quedado un poco raras, ¿no? Fijaros, estoy en alfil en E3, tampoco está haciendo mucho, el negro nunca va a capturar en D4, como digo, no le interesa. Con la dama en D2 todavía no han desarrollado y en cambio, fijaros el negro, una torre bien puesta en una columna ahora semiabierta. Esta torre que decía que quizá aquí no era el mejor sitio, ahora que ha desaparecido el caballo de 5 está muy pero que muy bien. La dama ya lista para traer las torres al centro. Y además algo muy importante que vamos a ver ahora en un par de jugadas y que es otro detalle importantísimo. H3 y torre A de 8.
trayendo esta pieza y tras torre f de 1, una jugada lógica, simplemente pues para seguir luchando por la columna D, la jugada c4, que es lo que os quería comentar y que para mí es la jugada de la partida, porque la jugada c4 nos guía y la encontramos gracias a seguir la estructura de peones. Y es que, fijaros, en general, una estrategia que tenéis que hacer para encontrar los mejores planes de vuestra posición es mirar la estructura de peones, porque es la que os va a chivar dónde tienes que jugar. Nos tenemos que dar cuenta que tenemos un peón de más en el flanco de dama. Fijaros, en el flanco de dama, es decir, esta mitad del tablero, tenemos 4 peones y nuestro oponente tiene 3. Por tanto, si vamos con negras, nuestra estrategia tiene que ser jugar en el flanco de dama. ¿Por qué? Porque es donde tenemos ventaja. Si nos centramos en jugar en esta parte del tablero y ponemos todas nuestras piezas y nuestro rival pone todas las piezas, tenemos un peón de más. Es donde podemos crear peligro. Y la jugada C4 me gusta porque cierra la posición y aún hace más pequeño este flanco de dama. Porque ahora van a ser 3 contra 2. El negro tiene un plan que prácticamente le decide la partida, que es tan sencillo como jugar B5, A5, B4, traer la torre, traer las piezas blanco de dama, empujar el peón, crear un peón pasado y ganar la partida. Y es prácticamente inevitable. Las blancas tienen que reaccionar. Continúan con dama C2, no hay manera de evitarlo, ¿eh? De hecho, si continúan, por ejemplo, con una jugada como A4, pues para evitar este avance con B5, aparte de que puedes jugar A6 seguido de B5, es que incluso puedes jugar con alfil B4, clavar el caballo, jugar A6 B5, incluso dama C7, retirar el alfil B4. Bueno, las piezas negras van a dominar el flanco de dama aquí. Es la estrategia para ganar y por eso me gusta tanto esta jugada C4. Las blancas continúan con dama C2, pero bueno, vais a ver que la partida tiene un final inesperado, insisto. Insisto que no os lo imagináis. No os imagináis cómo acaba la partida. ¿Vale? Las negras continúan con B5, como digo el plan, y torre E1, juegan las blancas. Fijaros que han hecho antes torre F de 1 y ahora tienen que repetir torre E1. ¿Por qué? Pues porque se está amenazando B4, que no se puede evitar, es decir, lo puedes retrasar. Si quieres haciendo A3, muy bien, te voy a hacer A5, perdón, te voy a hacer A5 y te voy a hacer B4 después. No lo vas a evitar. Entonces las blancas pues hacen un poquito de profilaxis y juegan torre E1. Simplemente para que cuando te jueguen B4 poder tener la casilla de 1 para irte con el caballo. Porque el caballo no se puede ir a 4. Si juegan caballo a 4, las negras juegan simplemente alfil C6 y este caballo le va a costar la partida a las blancas. Primero de todo no pueden hacer la jugada B3, bueno, pueden hacer B3, pero simplemente no solo ya tenemos C3 y ya tenemos este peón pasado que decíamos que va a ser decisivo, sino que además, más fácil aún, podemos hacer alfil por, peón por, ¿vale? Y ahora tenemos este peón pasado igualmente, las blancas tienen una estructura de peones totalmente destrozada y bueno, esto simplemente está absolutamente ganado. De hecho, la máquina da -3 para el negro, ¿vale? Así que esto está totalmente decidido. Además, tras alfil C6, la otra jugada, que sería jugar caballo C5, que parece muy interesante, podemos jugar alfil por C5, peón por, y tras D4, amenazando el alfil de E3, simplemente alfil F4, o bueno, alfil por C6, vamos a llegar a lo mismo, alfil F4, alfil por, rey por, y tras dama C6 jaque, rey mueve, ganamos encima un peón, y fijaros que seguimos con ese, ahora ya no tenemos un peón de más, sino tenemos 2 peones de más en el flanco de dama, y esto está, bueno, absolutamente ganado. Por tanto, las blancas serían obligadas a hacer torre 1 para intentar huir con el caballo a D1. Como diría Miguelito, es un chollo, totalmente, estoy 100% con Miguelito. B4, las blancas se ven obligadas a jugar caballo D1, porque caballo 4 ya hemos visto que no valía, y ahora simplemente A5, alfil de 2, una jugada rarísima, ¿no? Parece que el blanco no sepa qué hacer. Bueno, esta jugada busca 2 cosas. Primero, sobreproteger C3 para intentar poner el máximo de piezas por parte del blanco para evitar que el negro haga esta ruptura, y después liberar la casilla de E3 para el caballo de D1, ¿vale? Esto también es importantísimo porque el caballo si no, no tiene casillas. Fijaros que ahora mismo el caballo no se puede mover, no tiene ninguna casilla a la que moverse legalmente, bueno, C3, pero no tiene sentido y encima está obstruyendo sus piezas. Por tanto, alfil de 2 es una jugada bastante comprensible y hasta cierto punto bastante lógica. Las negras continúan con alfil de 6, caballo E3 y G6. Esta jugada también me gusta mucho porque las negras no están teniendo prisa, pues bueno, en traer más piezas a atacar, pero simplemente juegan G6. Defendiendo cualquier tipo de contrajuego por parte de las blancas, consolidas tu posición, debilitas ligeramente el enroque, es cierto, pero bueno, mantienes el alfil de casillas negras, siempre puedes reciclarlo, no pasa absolutamente nada. Y aquí pues estaría esto muy bien para las negras. Por tanto, las blancas continúan con caballo F1 y ahora torre C8. Bueno, ahora que ya está todo el contrajuego controlado, empezamos a traer las piezas de la columna C y buscamos este C3. Torre C1, caballo 4, trayendo otra pieza. Ahora somos nosotros los que metemos el caballo en quinta. Recordad que al principio eran las blancas. Fijaros cómo ha cambiado todo. Y además controla C3. ¿Vale? Y en algún momento siempre se puede jugar algún caballo por D2 y quitarle más piezas al blanco que controle en C3. Fijaros que está cerca ya de conseguir esta ruptura. Y el control de la posición es del negro total. Es que incluso esta tiene ventaja de espacio. Fijaros
todo el espacio que tiene para maniobrar sus piezas, todo esto lo tiene para maniobrar, y el blanco está aquí metido en tercera fila, que nada, no pasa ni una sola pieza de tercera fila. Tiene un peoncito, pero los peones no cuentan como pieza, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, está absolutamente sin espacio. Las blancas continúan con alfil H6, algo hay que hacer, y C3, no hay motivo para no hacerla. B3, las blancas no quieren capturar, juegan B3, pero bueno, ahora esto está totalmente ganado. De hecho, tras dama F5, el blanco, pues bueno, se le va la posición de manos y se come directamente la amenaza de dama por F2 al jugar G4. Pero es que la verdad es que es bastante difícil proponer jugadas para el blanco, ¿no? Por ejemplo, F3, caballo por G3 simplemente está ganando un peón. E3 para venir con la dama a defender F2. Pues hay muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, tras E3 puedes hacer una jugada como simplemente alfil A6, ¿vale? O incluso ideas tan originales, perdón, como tras E3 jugar G5, con la idea de jugar dama G6 y ganar este alfil, ¿no? Que está absolutamente encerrado. Y si te juegan F4 para ir con el alfil por G5, pues lo ignoras y juegas F6. Sigues defendiendo esta casilla y luego tienes dama G6 y vas a ganar el alfil. En fin, muchas ideas, ¿no? Pero bueno, insisto que esta partida todavía va a dar un par de vueltas más. Vamos a ver. Dama por F2 jaque, rey H1 y aquí, bueno, la posición está absolutamente ganada, pero atentos. Las negras ahora, además, fijaros qué fácil ha sido. Una vez has conseguido todo esto, qué fácil es que tu oponente colapse, ¿no? La gente siempre dice, bueno, pero es que tienes suerte porque tu rival ha hecho una jugada mala y se ha dejado entrar. No. Le has obligado a que tu rival se equivoque. Lo has presionado, has ganado espacio, lo has dejado sin jugadas, no sabía qué jugar, no sabía qué hacer, y en esas situaciones es mucho más propenso a cometer un error que si eres tú el que domina la posición, que si eres tú el que tiene 15 jugadas buenas. El ajedrez también es psicología y muchas veces se puede llegar a forzar el error de tu oponente, ¿no? Entre comillas. Lo digo para que me entendáis, pero es totalmente verdad. Rey H1, caballo G3 jaque, buena jugada, caballo por, dama por, se amenaza dama H2, única jugada, rey G1, dama H2 jaque, rey F1, y aquí las negras empiezan a jugar de una forma muy práctica y la verdad que me gustó bastante. Y jugaron la jugada alfil F4. Simplemente están en una posición donde tienen ventaja de material, tienen un peón de más y una posición aplastante y dicen, oye, pues vamos a cambiar todas las piezas que pueda para llegar a un final sin piezas y que me sea más fácil ganarte. Ya sabéis que cuando uno tiene ventaja de material, cambiar piezas siempre te favorece, porque a menos piezas en el tablero, más valiosa es esa ventaja de material. Por tanto, en este caso está claro que esta jugada es excelente, alfil F4. Pero bueno, se podrían hacer cosas incluso más directas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurría cuando analizaba la partida, pues algo como alfil A6. Estoy amenazando E2 con 2 piezas y estoy amenazando continuar con alfil G3, ¿vale? Y ganarte la torre, porque no se puede mover ya que caería E2, ¿no? Y si encuentras alguna defensa, pues yo qué sé, te puedo hacer torre 6, amenazando torre F6, te fuerzo a perder un tiempo y luego doblo torres. Bueno, la posición colapsa rápidamente, pero alfil F4 está muy, pero que muy bien. Veo ahí comentario, my name is, ¿en qué se equivocó el blanco? El error del blanco fue jugar G4. Ahí es donde perdió la partida, ¿vale? Se dejó entrar en F2 y listo. Pero sobre todo fue cuando las negras jugaron caballo D7, jugar caballo por D7. Esta jugada fue un error. Es una jugada lógica y natural, pero caballo por D7 fue un error porque perdieron la mejor pieza y le dieron a las negras la oportunidad de jugar con C4, B5 y A5, ¿vale? Quizá habría que haber jugado algo o ignorar la amenaza o no sé, jugar algo como F4, la máquina sugiere torre F a D1, pero bueno, torre F1 también es interesante, ¿no? Porque caballo por, peón por, no podrías hacer caballo D7 porque caería D5, ¿vale? O sea, nunca podrías capturar N5 porque este peón sufriría. Es una jugada interesante, sí. Y aquí está el error, no es algo muy, muy sutil, pero por eso me gusta esta partida porque las negras lo jugaron muy bien. Entonces, tras alfil F4, por tanto, la única opción es alfil por F4, dama por F4 jaque, rey G1 y dama por D4. Además de cambiar piezas, las negras consiguen ganar un peón, así que excelente. Rey H1, y fijaros que sigue con su plan, simplificar, dama D2. Una excelente jugada que simplemente pues busca eso. Te he cambiado el alfil, ahora te voy a cambiar damas, aprovechando que encima las blancas, no pueden hacer dama por, porque vendría peón por, ¿vale? Y se gana una torre, ya que no puedes hacer torre por C8 intermedia, porque te capturan con jaque, ¿vale? Por tanto, no te valdría, y de esa manera, pues dama de 2 fuerza al cambio de damas, y simplemente se va a ganar más fácil, ¿no? Pero atentos. Alfil F3 juegan las blancas, dama por, torre por y torre C8, ¿no? Y bueno, ahora aquí ambos jugadores se están quedando sin tiempo, pero todavía va a dar 2 giros finales. Va a haber aún 2 giros finales, atentos. Torre D1, torre 7, torre D4, alfil A6, bueno, rey G2. Ambos jugadores están aquí preparándose. El blanco para presionar D5, el negro para presionar E2, rey F2 defendiéndolo, torre D8. Aquí las blancas jugaron E4, una jugada que es un error. Realmente pueden haber capturado en D5,
Pero como digo, al negro tampoco le importa, ¿no? Si juegas, por ejemplo, torre por E5, torre por, alfil por, sigues con un peón de más, pero es que la ventaja es enorme. ¿Por qué? Porque al tener un peón pasado en peón pasado y apoyado en sexta fila, fuerzas a que tu rival siempre tenga la torre o el alfil atados a la defensa de este peón y por tanto vas a tener una pieza de más donde quiera que vayas a atacar. Porque el blanco siempre la va a tener ocupada en defender eso y por tanto la simplificación seguiría siendo buena. Supongo que por eso el blanco intentó jugar E4 con idea de capturar con el peón en D5 y crear su propio contrajuego. El problema es que tras una jugada como por ejemplo alfil B7, el blanco no puede hacer E por D5 porque simplemente torre D7 y este peón cae. Se gana la siguiente jugada y van a perder el peón, por tanto se quedan sin ese contrajuego y encima ahora no han ganado el peón. Así que tras alfil B7 esto ya pues no tiene remedio, torre C1, torre D7, consolidando este peón, E5, las blancas, bueno, ya abandonan la idea de ganar el peón, intentan pues crear contrajuego de otra manera, pero esto es muy a la desesperada, rey G7, H4, torre 7, torre 1 y aquí viene el blunder de las negras, una jugada que, bueno, puede llegar a tirar toda la partida por tierra y es la jugada F5. Y fijaros que aquí era tan sencillo pues como hacer torre de A8 y ganar el peón, que es que no se puede defender este peón. Pero ahora, tras F5, las blancas pueden ganar material. ¿Cómo pueden ganar material las blancas? ¿Quién me dice la secuencia en el chat? Error no forzado, exacto. El problema de F5, blunder, es que las blancas pueden hacer E por F6, rey por F6 y ahora torre F4, jaque. El rey está obligado a ir a G7 y tras torre por E7 no solo hemos perdido una torre, sino que después vamos a perder el alfil. Y la partida va a ir para las blancas. Por suerte, ambos jugadores estaban muy pero que muy apurados a estas alturas y tras F5 el blanco se capturó el paso, pero tras rey por cometió un pequeño error de cálculo y es que se lanzó a jugar G5, supongo que con idea de tras rey F7 jugar torre F4. El problema es que entonces me vengo por E8, ya que ahora el rey no está en F6, está en F7, me puedo venir por E8 y no voy a perder la torre. Se dieron cuenta y simplemente decidieron jugar con torre C1 y atentos al final de la partida porque, insisto, no os esperáis lo que va a pasar. Torre D1, torre de A8, H5, G8, se cambian peones en G6, torre H1, torre H7, el negro sigue buscando ese cambio de piezas, algo que siempre va a favorecer, incluso perdiendo el peón de E5, torre C1 no quieren, torre H2, rey G3 y se acaba la partida, porque las negras pierden por tiempo. ¿A qué no te lo esperabas? Pues por desgracia en esta posición absolutamente ganada, Johan después de hacer una partida magnífica, donde sí que es cierto que hizo el blunder de F5, pero bueno, estaban sin tiempo. Tenía torre por A2 y bueno, luego tirar todos los peones absolutamente ganado, la máquina da -7, se le cayó la bandera. Y ganaron las blancas. Porque veáis que yo no hago clickbait, yo os dije, os lo dije, no te esperas el final, y efectivamente.